Bien, eh, ahora ya vimos que estaban los vasos dilatados, más permeables. Ahora vamos a ver cómo intervienen las células. Primero recordemos las células que están fuera de los vasos, que son los mastocitos, pero que están cerca de los vasos y que, como respuesta al estímulo, liberan mediadores como la histamina y la serotonina, y la histamina es básicamente la que va a desencadenar el inicio de la respuesta inflamatoria, con la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad que permite que salgan todos los demás, que son los leucocitos que viajan por la sangre. Eh, si bien la primera célula que sale es el polimorfo nuclear neutrófilo, el neutrófilo, los mecanismos por los cuales van a extravasarse el resto de los leucocitos son similares, quizás hagamos alguna mención especial, pero nos vamos a basar en el neutrófilo. Y acá hay una cosa importante porque en realidad ustedes van a ver que muchas veces hay células que uno asocia con la inflamación aguda o con la inflamación crónica y que en realidad pueden estar en un tipo u otro. Si bien el polimorfo nuclear neutrófilo es la estrella de la inflamación aguda porque es la primera que sale, luego pueden, y ya prácticamente después de las 48 horas, ya no sale más, salvo en situaciones especiales que vamos a comentar. Bien, también participan de la inflamación aguda los eosinófilos, por ejemplo, más si son parasitarias o si son reacciones de hipersensibilidad, ya lo vamos a ver en la próxima voz, porque ellos también participan de inflamación crónica. Los macrófagos, si bien son la célula fundamental de la inflamación crónica, también participan del proceso agudo, ya unas pocas horas después de que inició el proceso inflamatorio empiezan a salir monocitos de la sangre para convertirse en macrófagos en los tejidos, e inclusive los linfocitos, que se los veía como células casi excluyentes de lo crónico. Hoy se sabe que un tipo de linfocitos colaboradores, los TH17, que producen interleuquina 17 justamente, reclutan diversas células, entre ellos neutrófilos. Y cuando hay deficiencia de estos linfocitos, por ejemplo, se dice que hay abscesos fríos, porque no se da la formación de pus que obedece a una reacción de polimorfos nucleares neutrófilos. Todos los leucocitos tienen un ligando para P-selectina, también intervienen los basófilos, no lo hemos puesto, pero los basófilos también intervienen en los procesos inflamatorios agudos. Todos los leucocitos tienen ligandos para P-selectina. La P-selectina es una molécula como de unión intercelular que las células endoteliales expresan como respuesta a la liberación de histamina. Habitualmente la P-selectina está en los gránulos de Weibel-Palade, donde también está el factor von Willebrand que intervenía en la coagulación, y cuando hay una respuesta inflamatoria, la P-selectina se expresa y es la responsable de la primera unión de los leucocitos a la cara luminal del endotelio, la superficie luminal del endotelio. Bien. Los leucocitos, primero, cuando hay un proceso inflamatorio, todavía dentro del vaso se marginan, se da la marginación. Fíjense, estos leucocitos se van hacia los lados. Una vez que toman contacto con los endotelios, empiezan a hacer uniones débiles, básicamente las mediadas por la selectina, y empiezan a rodar sobre la superficie. Es lo que se llama el rodamiento rolling, donde se unen una célula endotelial, como la unión no es tan fuerte, luego se unen a otra, entonces van rodando, hasta que empiezan a actuar moléculas de adhesión que generan una adhesión más firme, como
las integrinas, entonces ahí se da la adhesión, queda todo revestido, tapizado, hay un tapizamiento de la superficie endotelial por parte de los leucocitos, y luego estos leucocitos, a partir de otro tipo de uniones en los que intervienen moléculas como CD31, empieza a darse la transmigración, que es un mecanismo de diapédesis. Y fíjense cómo el leucocito, un neutrófilo que mide unos 12 micrómetros y es esférico, se empieza a alargar, hasta que queda con un diámetro de 1 micrómetro para poder pasar por el espacio interendotelial. Eso, si bien es deformable, un glóbulo rojo no lo puede hacer de la misma forma porque no tiene las capacidades metabólicas que tiene el leucocito y tampoco responde a los factores quimiotácticos que lo están llamando desde el tejido conectivo. Bien, entonces el estímulo termina generando tanto la activación endotelial como la activación leucocitaria y la llegada del leucocito hacia el lugar. Entonces, acá explicado con un poco más de detalle, la respuesta, la presencia de P-selectina, la expresión de ligandos para la P-selectina, como es la glicoproteína Sialin-Lewis X modificada, el rodamiento, la expresión de integrinas por parte de células endoteliales, la unión a integrinas, y también la expresión de integrinas por parte de los leucocitos, la formación de diversas uniones. Fíjense acá, la célula endotelial empieza a expresar ICAM, que es un ligando para integrinas, entonces hay, recuerden que las integrinas hacen uniones heterotípicas o heterofílicas, donde una molécula integrina no se une a otra integrina como pasaba con las caderinas, que se unían siempre una a su igual, acá se unen a distintas. Entonces, ICAM es el ligando de las células endoteliales para las integrinas que expresan los leucocitos. Bueno, ahora, en el espacio endotelial intervienen otras moléculas, como le decía, CD31, que sí puede hacer uniones homofílicas, porque lo expresan ambos tipos celulares, y ahí se da la entrada del neutrófilo. El neutrófilo es atraído. Fíjense que el neutrófilo que entró al tejido conectivo empieza a producir también quimoquinas que atraen nuevos neutrófilos, y el neutrófilo empieza a desplazarse. ¿Y cómo se desplaza? Recuerden que las células animales, excepto el espermatozoide por tener flagelo, no nadan, sino que se desplazan utilizando los tejidos como rieles. ¿Qué utilizan de los tejidos? Moléculas proteicas de tipo fibroso, como la fibrina o la fibronectina, que es un componente típico de la matriz extracelular. Entonces, la fibrina que se liberó en el exudado va a favorecer el movimiento de los neutrófilos, pero también la fibronectina que está en el tejido conectivo. Entonces, recuerden, primero se marginan los leucocitos, luego empiezan el rodling, luego rodamiento, luego se adhieren, tapizan por completo o casi por completo el endotelio, y luego hacen el proceso de diapédesis por el cual pasan a los tejidos conectivos como respuesta a sustancias quimiotácticas, que son producidas por otras células, por ejemplo por otros neutrófilos o por macrófagos, pero que también son componentes de las bacterias. Bien, los neutrófilos van a ser la estrella, recuerden que las características morfológicas del neutrófilo con algunas variaciones interespecíficas. Bien, ¿qué moléculas? ¿Por qué aparece esta ventanita acá? A veces no lo sé ni lo sabré.
Bien, ¿qué moléculas tienen las leucocitos y las células endoteliales como receptores? Bueno, acá hay un listado y en qué proceso intervienen cada uno. Por ejemplo, dijimos que la P-selectina y Cialis-Lewis tienen que ver con el rolling. Ya la E-selectina empieza a hacer una adhesión mayor. ICAM unido a integrinas lleva a la adhesión firme, el arresto de la transmigración, o sea, el arresto, mejor dicho, lo que llaman acá arresto es lo que llamamos tapizamiento. Luego la transmigración, donde ya empiezan a intervenir otras moléculas como PCAM, que es CD31. Bueno, y otro grupo de moléculas de adhesión que aparecen aquí. Bien. De esta manera tenemos que esta célula circulante con sus gránulos llegue al tejido conectivo, donde no se va a reproducir. El único leucocito que llega y se reproduce es el monocito cuando se activa y se convierte en macrófago. Sí puede reproducirse en los tejidos. Los otros leucocitos no se reproducen en los tejidos. El linfocito sí en los tejidos linfoides, pero ni los eosinófilos, ni los neutrófilos, ni los basófilos se van a reproducir en los tejidos. ¿Qué pasa con los neutrófilos? Tienen gránulos de tres tipos, gránulos específicos que son lisosomas, gránulos específicos que son característicos, gránulos inespecíficos o azurófilos que son los lisosomas, y un tipo especial de gránulos terciarios que aparecen en algunas especies, como humanos, rumiantes, conejos, caninos. Los gránulos específicos contienen diversas enzimas, algunas que pueden dañar directamente a las bacterias, otras que intervienen en la remodelación de los tejidos, y tienen lisozima, que es antibacteriana. Los gránulos inespecíficos tienen mieloperoxidasa, muy importante para el proceso de estallido respiratorio, y después, como son lisosomas, tienen enzimas lisosómicas que en definitiva son las hidrolasasáceas, y también tienen defensinas, que son pequeños péptidos antibacterianos. Los gránulos terciarios tienen que ver más con la reparación de los tejidos y tienen metaloproteinasas como las gelatinasas y también algunas fosfatasas. Los gránulos inespecíficos pueden ser liberados, y los específicos también, y pueden intervenir en el proceso de fagocitosis. Bueno, acá tenemos cómo va migrando, ya explicamos cómo migra el neutrófilo, cómo sale del vaso, cómo se movía mediante cambios en el citoesqueleto. Y acá vamos a ver cómo los neutrófilos ya empiezan a disminuir el número a las 10 horas de la respuesta inflamatoria. Y a las 4 horas empiezan a aumentar las células mononucleares, o sea, los linfos y los macrófagos. Hay excepciones, por ejemplo, si la infección es por pseudomonas, la salida de neutrófilos va a ser continua, por más que la infección lleve un largo tiempo. En los virus la salida de neutrófilos es mucho menor, por lo general. Por ejemplo, hay virus como el virus de la aftosa, que tiene una capacidad quimiotáctica sobre los neutrófilos y hay neutrófilos en gran cantidad, pero en general predominan los linfocitos. Y también en las alergias van a ser muy importantes los eosinófilos antes que los neutrófilos. Piensan que los neutrófilos viven pocas horas, o sea que prácticamente después de las 48 horas, en un proceso habitual
no va a haber neutrófilos activos, pero todas las excepciones que hay están. Bien. Los neutrófilos tienen diversas formas de atacar a los microbios por acción de hidrolasas ácidas que en general son más importantes para terminar de destruir los restos de las bacterias ya muertas. Pensamos que la bacteria es endocitada. La bacteria es endocitada y cuando es endocitada forma un fagosoma al que se une el lisosoma con sus sustancias características y ahí se produce la activación con, o sea, el lisosoma activo que empieza a destruir a las bacterias. ¿Mediante qué mecanismos? Mediante, básicamente, uno de los mecanismos más importantes es el estallido respiratorio, que consiste en una serie de reacciones que lleva a la producción de radicales libres, que, especies reactivas del oxígeno, algunas de ellas, que pueden ser no nitrogenadas, por ejemplo, el anión superóxido o el agua oxigenada, o nitrogenadas como los peroxinitrilos. Para ello hay una secuencia de reacciones enzimáticas. Hay alrededor de 7 enzimas en el neutrófilo que participan de procesos oxidativos. También el neutrófilo posee proteínas antimicrobianas, como las defensinas, que son de bajo peso molecular, las proteínas catiónicas de alto peso molecular, todas ellas tienden a ser inespecíficas. Vamos a ver, por ejemplo, que las proteínas catiónicas también, las más importantes en realidad están en los eosinófilos, donde son importantes para el ataque a los parásitos. Y también hay otras sustancias antimicrobianas, como la lactoferrina, que al unirse al hierro le saca el hierro a las bacterias, y el hierro es indispensable para que la bacteria viva, y la lisosima, que altera la pared de las bacterias gram positivas. Bien, Mechnikov descubrió la fagocitosis y la descubrió en estrellas de mar. La fagocitosis es un proceso muy temprano en la evolución animal, con funciones de defensa que se agregan a las funciones nutricias. La fagocitosis ya existe en los eucariotas unicelulares. Recuerden cómo se originó la mitocondria y el cloroplasto como organelas, que fue por una fagocitosis frustrada, donde se incorporó el fagosoma, pero luego no se pudo destruir, cosa que hoy ocurre con algunas bacterias como Bruselas o micobacterias, pero que en ese momento terminó en la formación de estas organelas simbiotas, donde los procariotas endocitados se terminaron convirtiendo en organelas. Bueno, entonces, aquí tenemos que se forma el fagolisosoma. Los gránulos específicos se unen al fagolisosoma porque algunas de las oxidasas que intervienen, de las peroxidasas que intervienen, están dentro del gránulo específico, entonces ahí se combina la acción de ambos gránulos. Pero también se van, como vamos a ver en unos segundos, a poder degranular el contenido de esos gránulos. Una cosa importante es que, si bien los macrófagos tienen una capacidad fagocítica importante, existen muchas sustancias, una de ellas son los anticuerpos, que actúan como opsoninas, es decir, que favorecen la capacidad fagocítica. Una opsonina es una molécula que se une a receptores específicos del macrófago y favorece que este macrófago pueda ser
fagocítico sobre esa bacteria. Por ejemplo, acá aparece C3b, que vamos a hablar en unos minutos de qué es, y qué es una opsonina. Entonces, esto favorece la adherencia al macrófago, el englobamiento y la transformación en un fagosoma, y luego al unirse el lisosoma en un fagolisosoma, que después es complementado por, como decíamos, por las enzimas de gránulos específicos. Y aquí tenemos entonces la formación, fíjense, acá está la bacteria unida tanto a complemento, a complemento como a anticuerpos. Entonces esto hace que se una con facilidad, se da esta invaginación de la membrana con dos labios que se terminan uniendo para formar el fagosoma, la unión a los gránulos inespecíficos, que dijimos que eran los gránulos que eran lisosomas en realidad, y luego a los gránulos primarios o específicos, y entonces tenemos como consecuencia la destrucción bacteriana por acción del estallido respiratorio, donde median distintas oxidasas como las NAPS oxidasas, la acción de las proteínas catiónicas, la acción de la lisosima, la acción de la lactoferrina, entre otras sustancias. Aquí, de nuevo lo mismo, la emisión de pseudópodos, el englobamiento del microorganismo que está unido a anticuerpos y a fracciones del complemento, la formación del fagosoma, del fagolisosoma, la entrada de los gránulos primarios y la destrucción. La fagocitosis, el estallido respiratorio y la fagocitosis lleva a un proceso oxidativo muy rápido, un gran consumo por parte de oxígeno por parte del fagocito, un incremento de la producción de radicales libres como agua oxigenada, como anión superóxido, la intervención de el óxido nítrico, ya que hay una óxido nítrico sintetasa inducible en el neutrófilo, luego este es convertido en peroxinitrilo, la mieloperoxidasa, que lleva a la formación de hipoclorito a partir del agua oxigenada. Fíjense, el hipoclorito, el gran desinfectante, la lavandina, se genera dentro del neutrófilo para destruir a los microorganismos. Y todo esto termina llevando a que el microorganismo se destruya, pero también es parte de los mecanismos que llevan a la muerte del neutrófilo por esa gran actividad y la incapacidad para resintetizar un montón de componentes. Bien, pero también puede ocurrir que la fagocitosis se frustre, o sea, que no pueda haber fagocitosis. Entonces, ¿qué hace el neutrófilo? Exocita las enzimas. Esto puede deberse a varias cuestiones, puede deberse a que, por ejemplo, no se pueda digerir, como pasa cuando hay depósitos de antígeno anticuerpos sobre láminas basales, ocurre en uno de los tipos de hipersensibilidad, por ejemplo, sobre la lámina basal de los corpúsculos renales, de los glomérulos renales. Entonces ahí empiezan a liberarse enzimas que terminan generando un daño, y también, por ejemplo, cuando hay depósito de uratos en la gota y el neutrófilo endocita fagocita los uratos, y esos cristales de urato rompen la membrana lisosomal y terminan escapándose las enzimas. Entonces, estos mecanismos de gran tamaño, de ruptura de la membrana, también de una gran cantidad de bacterias que lleven a una fagocitosis frustrada, porque en realidad se pueden incorporar parte de las bacterias, pero no hay una fusión adecuada de el lisosoma con el fagosoma, entonces no se forma el fagolisosoma y hay liberación de enzimas. O sea, son muchos los mecanismos por los cuales las enzimas pueden liberarse y dañar el tejido.
Entonces, por ejemplo, decíamos que dos muy importantes son el depósito de inmunocomplejos, o sea, complejos antígeno-anticuerpos, sobre superficies lisas como la lámina basal glomerular y la fagocitosis frustrada de los cristales de uratos. Y recuerden que otra forma de destruir microorganismos es la netosis, de la que habíamos hablado en muerte celular, donde se forman esas redes, básicamente formadas por proteínas, muchas y cromatina, muchas histonas, que es una forma de atrapar a los microorganismos para favorecer su destrucción, pero que termina llevando a la muerte del neutrófilo, liberación de su contenido y que puede terminar con una reacción inflamatoria exacerbada. También en algunos casos esos componentes, básicamente de la cromatina, como histonas y ADN, tienen que ver con una de las enfermedades autoinmunes más importantes, que es el lupus eritematoso. Bien, y dijimos que esta netosis intervenía como parte de la patogenia de las complicaciones que se habían encontrado en el COVID-19. Bien, vamos a detener acá antes de comenzar a describir los mediadores químicos.